Buenas tardes, somos estudiantes de Administración de Empresas de 10º semestre. El día de hoy vamos a presentar la actividad 3 que habla de memorias del conflicto armado sobre la masacre del Salado. El grupo está conformado por David Rodríguez, John Jairo Cuasiatut, Luz Adriana Casas y quien les habla, Diana Moreno. La masacre del Salado se dio en una población ubicada a 21 kilómetros del municipio del Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, al norte del país. Esta sucedió hace 21 años, donde murieron aproximadamente 60 personas a manos de paramilitares. Las armas que ellos utilizaron fueron motosierras, armas ligeras, piedras, palos, moteros de hierro, cabullas, cuerdas y martillos. La masacre del Salado fue planeada en la finca del avión, el avión de la jurisdicción del municipio de Sabanas de San Miguel, en el departamento de Magdalena. Esta fue ordenada por los jefes paramilitares del bloque del norte de Salvatore, Mancuso y Rodríguez Tobar Pulpo, alias Jorge 40, así como por John Henao, alias H2, y delegado por Carlos Cataño, quienes también coordinaron el hecho, y fue perpetrado más o menos por 400 paramilitares, los cuales se dividieron en 3 grupos. El primero de los cuales se incursionó por el grupo de San Pedro hacia los corregimientos Canutal, Canutalito y zonas rurales. El Salado, comandado por John Jairo Esquivel, alias El Tigre, comandante paramilitar del departamento del Cesar, que operaba bajo el mando de alias Jorge 40. Este grupo fue apoyado por paramilitares de otras agrupaciones de San Onofre y el Guamo, que operaban en los Montes de María. Bueno, de los hechos, vemos que la masacre que se perpetró en el Salado empezó el 16 de febrero del año 2000. Cuando el grupo armado paramilitar, denominado como las Autodefensas Unidas de Colombia, ingresa al corregimiento del Salado, pues cuando van por las carreteras, pues ellos lo que hacen es a las personas que encontraban en camino, pues los iban abordando, les iban haciendo preguntas, interrogando de dónde venían, quiénes eran, pero por más explicaciones que la población o que los habitantes de este corregimiento le dieran a los grupos paramilitares, ya los grupos paramilitares tenían o presumían que por naturaleza ellos eran guerrilleros. Entonces ahí radica esta horrorosa masacre que perpetró el grupo paramilitar, ¿no? El 16 de febrero entran al corregimiento, empiezan primero en la zona rural, fincas por fincas, van preguntando, la persona que encuentren en el camino, pues la van asesinando sin antes torturarla. Cuando ingresan al pueblo, el mismo 16 de febrero del año 2020, empiezan a ingresar casa por casa, pateando sus puertas, intimidándolos con palabras groseras, y los hacen llegar a la parte central del pueblo, o sea, en el parque principal donde está la iglesia, están pues, la cancha de microfútbol. Ahí los ubican primero pues se ubican donde queden los hombres, en otro sitio quedan las mujeres, y empiezan a hacer preguntas dependiendo de un sorteo que ellos llamaban al azar. Los enumeraban y el comandante paramilitar era quien decía el número de la persona a quien iban a interrogar y posteriormente asesinar. En el transcurso de todo el 2016 pasó pues la gran masacre, más o menos fueron como entre aproximadamente 20 personas que murieron. Ya luego el 17 de febrero del 2020, el mismo grupo paramilitar sigue la misma tendencia, y es seguir torturando a la población. Por más de que los habitantes de este corregimiento aseguraban y suplicaban por sus vidas, indicando que eran inocentes, los paramilitares tenían un convencimiento de que todas las personas o los habitantes de este corregimiento eran de las guerrillas de las FARC, o si no eran colaboradores. Entonces ahí radica la malicia y el odio de este grupo paramilitar hacia la población del Salado. El 17 de febrero pues
También varios habitantes de este corregimiento fueron asesinados. En algunas ocasiones, algunos fueron acribillados frente a sus familiares, frente a sus esposas, sus hijos. Y en lo que más les causaba a ellos satisfacción al momento de matar a los habitantes era el saber de que estaban matando guerrilleros, aunque pues según cuenta la historia y los testigos de este hecho, la mayoría de personas que murieron ahí, que fueron para ser unos 60, entre 60 y 66 habitantes, había muchas personas inocentes, padres de familia, amas de casa, jóvenes que en realidad no tenían nada que ver con el conflicto. Es ahí donde radica la frase que esta guerra no es nuestra, en la parte inicial de este libro. Entonces, durante el día 16, 17 y 18 de febrero ocurrieron estos hechos sangrientos en donde muchos inocentes, sin tener nada que ver con el conflicto, perdieron sus vidas, perdieron a sus familiares, vivieron una de las escenas más horrorosas que puede vivir el ser humano en la vida, que es ver morir a sus familiares y sin poder hacer nada, ¿no? Estos acontecimientos en los años 2000 ocurrió no solamente en El Salado, sino también en muchas partes de Colombia, ¿no? Donde los grupos paramilitares ingresaban a los pueblos, se apoderaban, por así decirlo, de los bienes de los habitantes, de las tiendas, de los carros, entraban al pueblo y hacían con la gente lo que ellos quisieran, ¿no? Destrozaban sus negocios, destrozaban sus casas, quemaban sus casas, sus bienes, y todo porque, pues, en muchas ocasiones, es lamentable decirlo, pero era en complicidad con las fuerzas policiales y entidades del gobierno. Porque ¿cómo es posible que en 3 días el gobierno, la policía, no tuvo una reacción para ayudar y para salvaguardar a la población de este corregimiento? Efectivamente, como indica mi compañero, hasta el día 19 de febrero los paramilitares todavía están en el pueblo, pues persiguiendo a la gente que aparecía en esa hora. Pues digamos, en ese momento llegó, como relata, según los hechos, las personas, los paramilitares que fueron detenidos. Llegó José Manuel Tapias, pues cerca a la plaza principal, y pues intentó, a lo que los vio, intentó correr y de esta manera pues lo acribillaron ahí. Pues durante la permanencia, en esos días durante la permanencia del pueblo, escribieron grafitis en las paredes de las casas, en las que, por ejemplo, decían: la guerrilla solo luto trae, fariseos, cosas así. Algo así también que decía: si quieres la paz, únete a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y listo, ahí en ese momento, tipo 5 de la tarde, ellos decidieron o informaron que ya se iban, porque hasta esa fecha más o menos fue que la Infantería de Marina llegó. Aún así, los paramilitares siguieron sobrevolando el territorio por lo menos 3 días más. Eh, Ya ahí fue cuando el 20 de febrero, ya los sobrevivientes del Salado, en coordinación con la Infantería de Marina, decidieron cavar fosas comunes para enterrar a los muertos, ya que pues como es un municipio de tierra caliente, entonces ya los cuerpos se encontraban en descomposición porque ya llevan más de 24 horas. Entonces, ¿qué hicieron en este caso? Cavaron fosas comunes en las áreas aledañas del parque principal. Y allí pues colocaban los cuerpos envueltos en hamacas, otros cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y otros en el cementerio ubicado fuera del casco urbano. Pues alguna de las fosas, según lo que indican acá, contenía pues el cuerpo de la señora Rosmira Torres, Víctor Uruetra y Luis Pablo Rendón. Bueno, y así, o sea, no solo mantenían muchos cuerpos, porque ya la Infantería de Marina advirtió a los sobrevivientes que no fueran a salir del pueblo, porque pues igual la gente del susto quería seguir saliendo, pero ellos le dijeron que no podían garantizar la seguridad si seguían saliendo del pueblo. En uno de los relatos de una de las víctimas, cuentan que se estaban
que algunos se refugiaron en la selva, de los cuales estaba una niña de 7 años que se llamaba Helen, y a lo que se refugiaron allá, pues la niña no alcanzó a sobrevivir, ya que la zona pues tenía una temperatura alta, estaban expuestos a accidentes, atacos de animales y todo el tema. El 21 de febrero, la tragedia se prolongó, ya que los paramilitares aún permanecían en el entorno del corregimiento del Salado y hacia la vía de la sierra. Ahí se encontraron con 2 muchachos más y siguieron, pues, ahí los mataron pues los mataron, ellos habían salido a buscar unos animales, pues pensaron que ya todo había terminado y pues no, aún así ellos los balearon y los asesinaron ahí en el parque. Es como, es como un recorrido de los últimos hechos. El 21 de febrero, en horas de la tarde, ingresó también pues el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y pues practicaron las exhumaciones de las fosas comunes. Mientras esto sucedía, los familiares de los habitantes del pueblo intentaban ingresar por las vías del Carmen de Bolívar para esclarecer y pues para poder rescatar en el caso de que tuvieran aún familiares vivos. Y pues lo que indicaba en algún momento mi compañero era que aún así ellos se preguntaban por qué los paramilitares sí lograron ingresar a aviones durante 3 días y el ejército en ningún momento se presentó. Entonces fue como y aún así es una de las incertidumbres que se siguen manejando. Bueno, en el momento de la masacre, los hechos que ocurrieron en la región de Montes de María, en este momento pues operaban los frentes guerrilleros 37, 35 y 37 de las FARC. Pues digamos que ellos lo que buscaban es lo que ya comentaban mis compañeros, ellos buscaban como el apoderarse de su territorio y apoderarse de este territorio para pues tener una presencia de actores armados. Dentro de lo que se desencadenó en este escenario, pues dejó varias de las personas o varios de los habitantes de allí afectados, pues afectando principalmente las personas que tenían pues sus negocios, personas que sobrevivían de lo que pues podían manejar con el tema de su agricultura. Bueno, el conflicto social alimentó y dio pues surgimiento a años después, particularmente en los Montes de María, como pues ya lo mencionaron mis compañeros, la desmovilización pues que se creó en este momento, pues creó un vacío que fue aprovechado por las FARC y por ello pues las zonas ya relacionadas de la guerrilla con el conflicto por la tierra son pues un poco complejas y pues en su momento generó mucho pánico a este territorio. Los pequeños y medianos propietarios, pues ante la posibilidad de regresar por sus propiedades y por la situación de orden público que pues allí estaban viviendo, ellos decidieron pues vender a precios muy bajos sus propiedades y poder salir allí para salvaguardar la vida de sus familias y pues la de ellos. Los campesinos que pues no eran propietarios, pues que accedían a tierras a través de las movilidades que pues allí aparecía de arrendamiento, perdieron también pues el acceso a esta por la oposición de los nuevos propietarios, que ahora pues allí solo buscaban consolidar los ganaderos, solo implementar proyectos agrícolas comerciales. También pues los campesinos sujetos a la reforma agraria, pues que nunca legalizaron su predio, tuvieron pues que también
vieron bastante afectados por esto, enfrentándose a los usurpadores que pues en estos momentos exigían los títulos de propiedades para las devoluciones. Y así pues también los históricos poseedores de hechos, pues que nunca estuvieron en acceso a las instituciones para legalizar sus propiedades, ni recibieron reclamo de propietario durante su posesión, pues también tuvieron que partir de allá y tomar otros rumbos para salvaguardar la vida de sus familiares y la de ellos. Ellos se enfrentan pues todo esto para pues perder todo lo que tenían o todo lo que con su esfuerzo habían hecho con el fin de mantener pues la vida de ellos a salvo. El conflicto armado en Colombia pues podría considerarse como un fenómeno exclusivamente de composición e interpretación política, psicológica o sociológica, pues toda su puesta en acción indica que hay que realizar dicha revisión. Este hecho, como muchos que ya han pasado en nuestro país, en muchos de los casos pasa porque ellos quieren apoderarse de estas tierras, generando conflicto, generando miedo, temor a sus habitantes para que, pues, una de dos, como decían mis compañeros, o se unen o se van, sin importar pues por encima de quienes estén pasando, sin importar la vida de quienes están poniendo ellos en peligro, simplemente lo ven como una manera de conseguir un dinero fácil para ellos, porque para las personas que son afectadas por este tipo de conflictos es algo que es muy duro, es muy complicado, es algo que los ha obligado y los viene obligando a abandonar sus tierras o por lo que han luchado durante tantos años, por no entrar en conflicto, por no hacer parte de esa guerra, pues en muchos de los casos prefieren salir con sus familias y buscar un nuevo comienzo en otras tierras. Bueno, para continuar con esta reseña, vamos a dar respuesta a cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye pues a la contribución de una cultura de paz. El objetivo obviamente es no caer en el mismo error, es que la gente tome conciencia de todo lo que ha sucedido en nuestro país, como ya lo nombraban nuestros compañeros, y que esto pues no se vuelva a repetir en nuestro país. Como lo decía Daniela Arenas, la memoria histórica, una apuesta por la paz, sin tiempo para olvidar. Por otro lado, también pues podemos decir que en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, entonces, como para nadie es nuevo, también se habla acerca de los 5.763 falsos positivos que se dieron pues obviamente en los años de 2000 al 2010, generando una pregunta o una hipótesis: ¿quién dio la orden? ¿Sí? Entonces, digamos pues que quién estaba al mando en esos años. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Entonces aquí es donde debemos realizar una conciencia y recordar todos los acontecimientos que han sucedido. Digamos, como caso puntual tenemos Maripán en el Meta, digamos, donde una niña al momento de ser rescatada por la Cruz Roja, pues le pide a uno de los funcionarios llevarse consigo una pollita para recordar pues el gran pasado que han estado viviendo. Por otro lado también tenemos lo que es la Gabarra, Tibú Norte de Santander, donde se dieron los acontecimientos en diciembre del 2005, donde pues igualmente los niños ya practicaban, digamos, como sus juegos tradicionales con las armas de fuego, donde pues, digamos, descendían o tenían como origen el ELN, los paramilitares y las FARC, que para todos ya es de un gran conocimiento. También tenemos como la vereda de la Tupida en San Carlos de Antioquia, que en el 2003 Misael y su hija tuvieron pues que salir forzados, como todos ya lo sabemos, de los campos, de sus tierras natales, con sus pocos bienes que poseían en su momento.
sin tener, pues, digamos, el tiempo necesario para poder partir con los recursos necesarios. De igual manera, pues, digamos, para no volver a caer y que obviamente quien realizó, digamos, este informe, la memoria nos abre el camino. En este, pues, orden de idea, o en otras palabras, digamos, la memoria abre camino. Sí, obviamente que abre caminos para no volver a caer en esa, como en ese error. Y obviamente, pues, digamos que el pasado nos hace recordar muchas cosas que sufrió nuestro país, pero digamos la invitación o como la conclusión en esta reseña es que únicamente decir si pasó en el pasado no lo vamos a repetir, no es la solución. La solución es qué vamos a hacer para no volver a caer en este conflicto. Como nación, como persona, como sociedad podemos contribuir al mejoramiento y a una paz de verdad, no a una paz de únicamente documentos, sino una paz que en verdad se sienta desde uno como persona, o, desde el hogar y desde una nación completa.